Van a repetir después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues voy a dar la tercera y última charla que me toca a mí. Todavía hay alguna más. Y vamos a hacer ya un recuento. La primera charla, así brevemente, les manifesté cómo los discípulos estaban antes de recibir al Espíritu Santo en Pentecostés, no con miedo, sino con temor. Cómo el Espíritu Santo reafirma la fe, principalmente en el sacramento del bautismo, que es lo más importante que da el Espíritu Santo, más importante que sanación, más importante que cualquier cosa, es el sacramento del bautismo. Ya expliqué eso un tanto en la segunda charla, que de hecho el bautismo tendría que estar conectado con la confirmación automáticamente. No sé si a algunos les tocó ser confirmados de bebitos también. Eso es prácticamente la experiencia de la iglesia. ¿Por qué ahora se hace con los adolescentes? Son razones pastorales que los obispos han visto, pero no debería de ser así. La confirmación tendría que ser después del bautismo, ¿verdad? Entonces, pero bueno, son razones pastorales muy válidas que dan los obispos para poder darlo, en este caso ya a los adolescentes. Yo creo que no sé si me pueden avisar que un poquito por ahí. Pásale. Entonces, ahora en esta tercera charla vamos a ver también un contexto de cómo se dio lo de Pentecostés, y que yo les manifestaba cómo es importante entender que lo de los discípulos no era miedo, sino era un temor, porque quien tiene miedo no puede orar, o en dado caso hace una oración supersticiosa o mágica. ¿Cuál es la diferencia entre la superstición o la magia? Evidentemente aquí estoy hablando magia en el sentido negativo, no estoy hablando de lo que se llama prestidigización, que es lo que hace el mago de la fiesta de tus niños. No estamos hablando de esa magia. Estamos hablando de una magia maligna en este sentido, o supersticiosa. ¿Cuál es la diferencia? Porque a veces la misma magia o la superstición te la visten con vestimenta católica. Tú puedes ir con el brujo y tiene su Virgen de Guadalupe ahí, inclusive citarte hasta la Biblia. Entonces, hacer un acto de espiritismo y en realidad creer que estamos orando a Dios y que estamos pidiendo su favor, y nada que ver. ¿Cuál es la gran diferencia entre la oración y la magia o la superstición? Que en la magia o en la superstición tú le das órdenes a Dios, tú le truenas los dedos a Dios. Por eso vas con el brujo, porque tú quieres, no sé, el hermano ponía el caso de un matrimonio que estaba divorciando y un mal consejo, ir con una bruja que haga el amarre. ¿Por qué quieres el amarre? Porque quieres el efecto, o sea, quieres conseguir las cosas así. Entonces, aparentemente tú estás relacionándote con Dios, pero tú le estás tronando los dedos a Dios, tú le estás dando órdenes a Dios para conseguir lo que tú quieres. En la oración es totalmente al revés. En la oración uno le pide a Dios que Él haga lo que quiera con nosotros. Mira, yo estoy seguro que esto no les pasa a ustedes. A otras parroquias, a otros católicos les pasa, pero déjenme les cuento. Yo sé que ustedes, cuando van al Santísimo, delante del Señor,
La oración que escucha el Señor de parte de ustedes es esta, más o menos así. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo consolar? ¿Cuáles son tus dolores? Yo estoy segurísimo que ustedes oran así. Otros nomás se la pasan pidiendo, que por su salud, que por sus hijos, que por si tal otra cosa. Pero yo sé que ustedes no son así. Cuando van al Santísimo, se preocupan primero por el Señor, demostrando que saben orar. Los otros están más cerca de hacer superstición. Los pocos que están escribiendo, otra frasecita que les puede ayudar. Esta ya que probablemente la voy a patentar, ¿verdad? Porque siempre lo digo, pero es importantísimo. Yo le digo a la gente, y ahora les digo a ustedes: si amas a Dios por lo que recibes de Él, tu fe tiene fecha de caducidad. Si amas a Dios por lo que recibes de Él, tu fe tiene fecha de caducidad. Como la leche se va a cortar un día. A Dios no se le ama por lo que recibimos de Él. A Dios se le ama por Él mismo. Si estás iniciando, es normal que antes, pues alejado, y ahora te acercas, Dios te regale mucho. Por eso los retiros de iniciación son muy sensibles. Tú sientes mucho al Señor, lloras, te toca, etc. Inclusive puedes acercarte a Dios a través de un verdadero milagro. Tenías cáncer y sanaste. Pero déjame decirte que esa es una espiritualidad infantil. No estoy siendo mala, infantil. Yo no creo que ninguno de ustedes, a la edad que tenga, quiera estar tomando leche del pecho de su mamá. Mismo San Pablo en la Sagrada Escritura les llega a decir a esas comunidades: ¿sabes qué? Si están esperando que les dé alimento como se los di al principio, no, déjense de eso. Ustedes ya tienen que masticar otra cosa. Y yo veo un gran problema en nuestra comunidad con esto. Yo le echo la culpa a varias cosas, entre ellas que hemos dejado entrar cierta espiritualidad protestante a la Iglesia Católica. Entonces, yo nomás en los grupos escucho hablar, orar, sanación, liberación y todo eso. ¿Y qué no crees en la sanación? Yo creo en que Dios sana, en que libera, que te puede hacer sentir su presencia. Yo soy el primero que cree. Pero cuando ves que solamente es eso, tú dices: tenemos comunidades infantiles. Te voy a poner un ejemplo. San Juan de la Cruz, que además es doctor de la iglesia, San Juan de la Cruz es maestro de oración junto con Santa Teresa de Ávila. Los máximos maestros de oración en la iglesia son los fundadores de los Carmelitas Descalzos y de las Carmelitas Descalzas, que es San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. San Juan de la Cruz tenía ya oración mística, tan profunda, y este hombre que tenía la excelencia de la oración, una vez en la excelencia de su oración, el Señor le dice: Juan, pídeme algo. Juan, pídeme algo. ¿Qué pasaría si el Señor se te presentara y te dijera: María, Carla, Francisco, pídeme algo? ¿Qué pedirías? Yo no sé qué pedirías, pero estoy con duda que pedirías lo que pidió San Juan de la Cruz. El Señor en oración mística le dice: Juan, pídeme algo. Respuesta de San Juan de la Cruz: Señor, aquí en la tierra sufrir y padecer por ti. Yo no he encontrado un solo grupo, y vaya que he andado por todo el país, un solo grupo que cuando se hace oración alguien pida eso al Señor. Yo no he escuchado una sola oración en grupos de oración que le diga: a ver, levantemos la voz al Señor, y no pidas por ti, sino le diga: Señor, ¿cuáles son tus dolores? ¿En qué te puedo consolar? ¿Está mal ese tipo de oración? No, pero lo que te estoy diciendo es: si apenas vas arrancando, entendible. Pero a mí me avisaron que muchos ya tienen años en comunidades. Y si sigues con esa misma cosa, tienes una oración infantil que para los tiempos que estamos viviendo, te lo apuesto que se te va a acabar. Te estás poniendo en un grave riesgo, se te va a acabar la fe.
Porque a Dios no se le ama por lo que nos da, sino por Él mismo. Una vez, este ejemplo también lo pongo mucho en las charlas, lo digo mucho por si alguien me sigue en las redes, que diga, bueno, ya esto lo he escuchado más de una vez, pero para que no me sigan en las redes sociales. Una vez una amiga entró en un proceso de conversión, hizo su retiro y muy tocada. Entonces son esos momentos en donde todo es de Dios, y ella me mandaba mensajitos y que el Señor, y estaba bien emprendida. Y me manda una caricatura de dibujitos, un gráfico, que yo lo veo y le digo, mira qué linda es esto. Y le digo, esto no es católico. ¿Cómo no? Es más, se las voy a describir y ustedes me identifican en dónde no está lo católico. Yo le dije, esto es protestante. Eran varios cuadritos. Primer cuadrito estaba un monito con libros, pero los libros decían dolores, enfermedades, sufrimientos. Estaba así todo sudando y estaba cargando los libros. Segundo cuadrito, el Señor diciéndole, dámelos. Tercer cuadrito, dándole los libros al Señor. Cuarto cuadrito, libre el monito. ¿Dónde está lo que no es católico aquí? ¿Dónde? ¿Eso no es católico? Ya, pero ¿dónde está el engaño aquí? El engaño principal está en lo que le estoy diciendo. A Dios no se le ama por lo que recibimos de Él, sino por Él mismo. Una caricatura católica sería, pónganme el mismo monito, sufrimientos, dolores, enfermedades, cargando así. Después va con Jesús y le dice, llévame contigo. Si quieres quitarme esto, bien, pero si no me lo quitas, bien. Mi salario es estar contigo. Por eso hay una canción que a mí no me gusta. Respeto si a ustedes les gusta, porque se toca mucho en los grupos. Esa de llévate de mis tristezas, llévate de mi soledad. No, a mí me repatea el hígado cuando escucho eso. Estamos poniendo al Señor como bote de basura. Al Señor solamente hay que darle una cosa: tus pecados, y en el sacramento de la confesión, punto. De ahí en más, ¿quién te ha dicho que tus dolores son una basura que hay que dársela al Señor para que te las quite? Muchas veces, más aún, el Señor te quiere santificar a través de eso y tú pidiéndoselo que lo quites. ¿Esto qué provoca? Que no valoremos la acción de Dios cuando actúa. Yo les dije en la segunda charla, no se atrevan ya, sugerencia, no les digo que lo obliga, pero sugerencia, no pidan nada al Espíritu Santo si antes no profundizan en su bautismo. ¿Por qué? Porque se echa a perder todo. Vean la parábola del sembrador. Unas se aventaron y sí creció, pero tenían espinas y se ahogaron. Otros la secó el sol, etcétera. Es decir, Dios te puede dar las gracias. ¿Y por qué tú ves a gente que ha recibido inclusive milagros de Dios y no perseveran? Porque no tienen base, no hay raíces, no hay solidez, no aguanta eso. Yo he conocido gente que ha sido sanada de cáncer, no una, 2 veces. He conocido gente que ha sido secuestrada y ha salido de todo eso. Y he conocido milagros tremendos, y a esas gentes, claro, cuando reciben el milagro, muy acercados a Dios. Pero después los ves con otra mujer que no es su esposa, etcétera, y tú dices, por algo el Señor, antes de dar un milagro, ¿qué decía? Tus pecados son perdonados. Imagínate al paralítico diciéndole al Señor, Señor, yo no vine a que me perdonara los pecados, yo vine a que me sanara, que me tengo que levantar. Pero si tú estás en pecado, con piernas sanas, ¿a dónde crees que te van a llevar las piernas? Es que hasta a veces somos cínicos delante del Señor y groseros delante del Señor. ¿Por qué? Porque imagínate, estás enfermo y le dices, Señor, dame la salud. Te la da y con la misma salud lo ofendes a Él. Dime si no es no es ser descarado eso.
recibir algo de Dios y con eso que recibes de Dios ofenderlo. Tremendo descaro por parte de nosotros. Y así tenemos mucha gente que pide la sanación para seguir pecando saludablemente. Si tú te estuvieras muriendo hoy, ¿le podrías dar una razón a Dios de decir que le convenga a Dios para dejarte vivo? O sea, estás muriéndote y decirle: Señor, déjame un poquito más de vida porque te conviene. El Señor te puede decir: ¿en qué me conviene dejarte vivo? ¿Le podrías dar razones? Fíjate que esto es importante y necesitamos madurar en esto, y urgentemente, porque si no, estamos viviendo tiempos complicados y la fe infantil, que no es mala, pero infantil, quien se mantiene como niño, no va. O sea, si tu muchacho tiene 18, 20 años, pero tú sabes que se comporta todavía como uno de 5 años, ¿le sueltas el carro? ¿Le sueltas el carro? No. Sería irresponsable. Pero ya tiene 20 años, ya es mayor de edad, sí, pero su comportamiento no me muestra que va acorde a 20 años. Entonces, esto es muy importante poder aclararlo, porque si no maduramos en la fe, el Espíritu Santo puede seguir actuando en nosotros y nos va a tener contento por un ratito, pero no nos va a prometer la perseverancia, porque la perseverancia depende de que caiga en buena raíz, en buena tierra. Dice en los Hechos de los Apóstoles, antes de que llegara el Espíritu Santo, dice: todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Si quiere lo puede ir un poquito atrás para que no distraiga los... No tengan pena los que tengan niños, irse un poquito atrás para que no distraigan a los que tengan al lado. No importa que lloren, son niños finalmente. Imagínense, pedir que un niño no llore, pues... Entonces, ¿cómo estaban antes de recibir al Espíritu Santo? Todos ellos perseverando en la oración. El problema es que si la oración es una oración de conveniencia, no vas a perseverar. Aquí oración, estamos hablando de verdadera oración católica. Y decía Santa Teresa, la otra maestra de oración, se aprende a orar amando. La oración es un ejercicio de amor al Señor. Y cuando tú solamente vas a pedir, a sacarle el milagrito, dime dónde está el amor que tú le estás dando a Dios ahí. O sea, tenemos que entender esta parte importante. Dice en Hechos, en el capítulo 2, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Esas eran las primeras comunidades. Ustedes llevan vida comunitaria, son pequeñas comunidades. Y a mí no me dice nada que tengan 5, 10, 15 años en comunidades. No me dice nada. Yo conozco matrimonios con 5, 10, 15, 20 años, 30 años de casado, pero que no han llevado verdaderamente un matrimonio de acuerdo a Dios. O sea, el que tengas muchos años no está diciendo que estés haciendo las cosas como Dios las quiere. Y más cuando ves cómo se van manejando a nivel espiritual los mismos miembros de la comunidad, te das cuenta que si solamente están atrás del milagrito, atrás de sentir bonito, atrás de la oración de sanación, atrás de todo eso que les digo, son cosas buenas, pero nunca los ves madurando en este nivel, tú dices, pues así tengan 15, 20, 30 comunidades, con 15, 30, 20 años, esto se va a terminar y va a llegar el guamazo, el trancazo duro, y no se van a levantar. Miren que lo advierto, Me acuerdo de una parroquia, evidentemente no la voy a decir el nombre, en donde no dormía esa parroquia. Grupos aquí, ministerios allá,
¿Sabe cuántos ministerios en inglés, en español, en esa diócesis de esa ciudad? Se decía, wow, es el ejemplo de parroquia. Esa parroquia tenía capilla de adoración perpetua, o sea, 24 horas, no cerraba. Yo cerraba siempre de puertas, etcétera, era uno de los que tenía la llave maestra. Y siempre en la capilla del Santísimo, las mismas viejitas. Las mismas viejitas. Y tú dices, oye, pero estoy viendo 300, 400, etcétera, personas. En una catedral, tampoco voy a decir, una catedral que le caben cerca como de 3,000 personas. Una vez en una misa en donde llegaron todos los ministerios de la diócesis, imagínense, eso estaba a reventar. Yo llegué 1 hora antes de la misa y me fui casi 1 hora después, y esa hora antes y esa hora casi después estuve en la capilla del Santísimo, y en esa catedral, la capilla del Santísimo, le cabrán unas 15 personas sentadas. O sea, estaba a reventar, más de 3,000 personas ahí, y 1 hora antes y 1 hora después no se llenó la capilla del Santísimo. A veces me dicen que soy un poco grinch, pero es que yo ya no me trago esta de que, wow, mira, está súper llena, etcétera. No, yo empecé la primera charla con 2, si acaso me va bien, 2 hileras. Pero si estas 2 hileras me está hablando que son verdaderamente los que están tomando las cosas en serio, no digo que sea así, pero si es así, bienvenido. Por eso yo no pongo, para ir a evangelizar una parte, yo no pongo ahí predicadores que sí, de 50 para arriba, de 100 para arriba, entonces allá que se traten eso. Yo no. Yo he predicado a 3 viejitas nada más. Porque el Señor no se mueve por cantidad en este sentido. Entonces, a mí no me impresiona que tengan súper lleno aquí. A mí no me impresiona cuántos años tengan acá. Aquí lo que me impresionaría es ver la madurez en la fe que han conseguido con eso. Porque si no la han conseguido, tarde o temprano se les va a caer el teatrito. Tarde o temprano se les va a caer. Entonces, lo que voy a hacer con esta charla es una repasadita al aspecto de la oración y de la Eucaristía, porque si en algo perseveraron las primeras comunidades, era, fíjate lo que dice, te la leo nuevamente, todos ellos perseveraban en la oración, y ya más adelante dice, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, la doctrina, y en la comunión, en la fracción del pan. Entonces, vamos a revisarnos un poquito, les voy a dar un elemento de esto, podría hablar mucho, pero vamos a ver. Vamos con la oración. Dice el Papa Benedicto XVI respecto a la oración. La oración, la madurez en la oración se ve muy en especial en los momentos de crisis. No tanto porque cuando estás en crisis vas y te le acercas a Dios, eso todo el mundo lo hace. Pero ¿quién, teniendo un momento difícil, se acerca a orar? No para pedir que Dios le solvente su problema, sino para amarlo. Decía el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, una frase hermosa. Es poética, porque evidentemente los ángeles buenos no envidian, ellos no pecan ya. Los ángeles caídos, que son los demonios, sí. Pero dice el Padre Pío, los ángeles solamente nos envidian en una cosa a los seres humanos, en que ellos no pueden sufrir, mientras que nosotros con nuestro sufrimiento le podemos decir al Señor, mira cuánto te amo. Cuando tú estás sufriendo, recurres a Dios para que te quite el sufrimiento, para que te aligere el sufrimiento, para que te auxilie, o sufres eso junto a Jesús, unes tus sufrimientos a Jesús. Les aviso que la espiritualidad católica es lo segundo, la espiritualidad protestante es lo primero. Por eso digo que cuando yo escucho a la gente que está, por ejemplo, en problemas o dificultades y que solamente acude a Dios para ser ayudado y sanado y solventado y consolado, digo, esto ya me huele mal. Porque tú ves la historia de todos los santos, sobre todo los que escribieron, tienen otra visión que yo ya no la encuentro en la Iglesia Católica. Yo no encuentro gente
que con sus padecimientos piense primero en unir sus padecimientos al Señor. Yo encuentro nada más gente que pide alguna ayuda en la iglesia que le solvente, que le solucione el problema, su sufrimiento. Si bien nos va, porque unos cuando les va mal es cuando se alejan. Entonces el Papa Benedicto dice aquí esto: cuando las decisiones resultan urgentes y complejas, su oración, la de Jesús, se hace más prolongada e intensa. En la inminencia de la elección de los 12 apóstoles, por ejemplo, San Lucas subraya la duración nocturna de la oración de Jesús. Dice San Lucas: en aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando. Si ustedes ven qué momentos importantes iba a tomar el Señor, siempre antes se iba a orar. Pero no 5 minutitos, se iba toda la noche a orar. Y dice otros textos, y pasó toda la noche y la madrugada en oración. Yo quiero saber, no levanten la mano, ¿cuántos, sobre todo los que llevan más tiempo, me pueden decir que tienen oración diaria y de este calibre? Si no lo tienes, te estás engañando a ti mismo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no tenemos realmente una vida de oración? Porque no sabemos el fin propio de la oración. Y el fin propio de la oración no es que te atienda Dios esto. ¿A Él le gusta que le piden? Sí, porque pues Él mismo nos ha dicho que pidamos. Pero también te recuerdo que el Señor nos dice que antes de pedirle, Él ya sabe lo que necesitas. Entonces, ponte un poquito, nunca vamos a saber, el Señor siempre nos rebasa, pero ponte un poquito en los zapatos del Señor. Imagínate que viene una persona que le acaban de avisar que tiene cáncer. Su esposo la ha abandonado. Un hijo está descarriado. No tiene para pagar la renta. Agrégale lo que más quieras. Y entra el Santísimo y le dice: Señor, ¿cuáles son tus dolores? ¿En qué te puedo consolar? ¿Cuál es tu voluntad? Ponte en el lugar del Señor, que lo sabe todo y que sabe que esta mujer tendría un montón de cosas para empezar su oración y ha pensado primero en Él. El corazón de Dios deberá de explotar de decir: esta hija tiene una fe madura. Porque yo que conozco todo lo que viene cargando y ni siquiera se acerca a que yo le resuelva, piensa primero en mí. Estamos ahí viendo la madurez de una oración. Dice el Papa Benedicto XVI: antes de que el don sea concedido, es preciso adherirse a aquel que dona. Aquí estamos fallando. Tú le pides algo a Dios, pero todavía no estás unido a Él. Por eso lo vas a estar siempre usando al Señor, sacándole milagritos. La oración verdaderamente católica, antes de que Dios me conceda el don, tengo que entender que es preciso yo estar adherido a Dios. ¿Por qué? Porque si yo consigo un regalo, una respuesta de una oración de Dios y yo no estoy unido a Dios, te repito, vas a ofender al mismo Dios con lo que tú recibiste. La única garantía de que tú no eches a perder lo que recibes de Dios, la única garantía es que estés unido a Dios. Entonces ahí sí cambia la oración. Necesitas salud, se lo tienes que pedir, listo, se lo pides, pero tú estás claro de que quieres la salud porque sabes que tu salud la vas a gastar en el servicio de Él, en ser buena esposa, en ser buen, pero te queda claro que todo lo que le pides a Dios es para servicio de Él. Más aún, yo les doy una recomendación. Yo no sé si ustedes se atreverían. Imagínate, no sé, una petición. Estás perdiendo la casa, no tienes para pagarla, estás perdiendo la casa. Y le pides: Señor, te pido que me ayudes a poder pagar la casa, que no la pierda.
Te reto a que hagas esa petición, pero le agregues un acto de amor. ¿Cuál es un acto de amor? Piensa en Dios. Yo diría más o menos así: Señor, estoy perdiendo la casa. Te pido que me ayudes a rescatar mi casa, pero te pido que en el momento que esta casa te esté ofendiendo a ti, no la quites. Bueno, ahí sí tú pide lo que tú quieras. Señor, te pido la salud, pero te pido que me quites la salud en el momento que mi salud te esté ofendiendo a ti y que yo sea un terco. Digo, le podemos ofender, somos débiles, pero cuando tú te entercas y te vale un queso seguir ofendiendo al Señor, entonces yo mejor me protejo las espaldas y le digo: Señor, dame la salud, y si un día me ves necio, pecando y no arrepintiéndome, quítame la salud, Señor. Yo no sé si ustedes se pueden estar animando a hacer ya desde hoy ese tipo de oración. Lo que más necesitas, pídeselo, pero agrégale un acto de amor. Lo más importante no es que tenga esto que te pido, Señor. Lo más importante es que lo tenga por amor a ti. Por lo tanto, si tú me das esto y no te estoy amando, más aún te estoy ofendiendo con esto, quítamelo, Señor. ¿Te atreverías a hacer ese tipo de oración? Bueno, eso ya se los dejó su conciencia, ¿eh? Dice el Papa Benedicto una frase hermosísima: el donante es más precioso que el don. El donante es más precioso que el don. Cuando tú ves católicos orando, valorando más el milagrito que esperan que aquel que les hace el milagro, que es Dios, tú dices: algo anda mal, algo anda mal. Porque siempre el que te da la respuesta a tu oración, que es Dios, es más valioso que la respuesta que te está dando. Dios vale más que todo lo que te está dando. Y cuando tú solamente te quedas en lo que te está dando Dios, es una ofensa terrible a nuestro Señor. Lo estás usando como cualquier cosa. Voy a poner un ejemplo. Una vez estaba, ¿qué fue el año pasado o antepasado, en Nueva York? Y les cayó una de las peores nevadas en los últimos 10 años. O sea, tapaban varios carros, o sea, no se veían los carros, eran literalmente altas las montañas de nieve. Y yo les dije: imaginémonos que aquí en Soledad, yo creo que aquí en Soledad nada más el carrito de nieve, ¿verdad? Porque bueno, en las montañas sí neva, pero imagínense que aquí cayera ese tipo de nevada terrible como la de Nueva York, y yo les dijera que hay afuera una persona que solamente por formarse gratis les da $3 millones, pero es el momento de la nevada. ¿Sales o no sales? Digo, son 3 millones, o sea, ¿sales o no sales? Yo creo que la mayoría dice: pues sí, me voy con paraguas, lo que sea, pero de que salgo, me pongo botas, lo que sea. Ahora yo les pregunto, ¿la presencia de Jesús en la Eucaristía vale más o menos que $3 millones? Más. ¿Estamos todos claros? ¿Vale más que 3 millones? Sí. En plena honestidad yo les voy a preguntar: levante la mano los que van a misa todos los días. No, todos los días. Levante la mano los que van a misa todos los días. Ok. ¿Y qué onda con los demás? ¿No que vale más de 3 millones la presencia de Jesús en la Eucaristía? Ok, se las voy a rebajar. Levante la mano los que hacen una visita al Santísimo, esté expuesto, esté en el sagrario, cerrada la iglesia, se arrodillan porque saben que finalmente el sagrario está dentro, que hagan una visita de a lo menos 5 minutos todos los días a Jesús Eucaristía. Pregunta: ¿andamos bien en la fe? ¿Cómo es posible que salgas por $3 millones, me digas de pura boquita que el Señor, su presencia eucarística, vale más de $3 millones, y no vayas a tener un encuentro con Él en su presencia eucarística todos los días? Ya sé, el trabajo no te permite,
ir todos los días a misa, cierto, pero lo deseas al menos. Yo les cuento una experiencia, por ejemplo, de una señora. Ella, después de una predicación lo empezó a desear y se dejó de pedir de tantas cosas que necesitaba. Le pedía al Señor: no sé qué tengas que hacer, tú sabes que no puedo ir a misa todos los días por mi trabajo, el horario de mi trabajo. Si tú puedes, no hay imposibles para ti, haz algo para que sin quedarme sin trabajo pueda ir a misa todos los días. Después la señora me deja saber que se le abrió un nuevo trabajo, le pagaban más y podía ir a misa todos los días. Pero ¿cómo Dios te va a dar ese tipo de trabajo que te permita ir si ni siquiera deseas ir a misa todos los días? Y aunque no tengas tiempo para ir a misa todos los días, porque evidentemente no te van a estar esperando, las misas son a cierto horario, la visita al Santísimo la puedes hacer en cualquier momento. Te digo, aunque esté cerrada la parroquia, yo me he arrodillado en parroquias y a veces hasta en otros lugares con nevadas, yo me arrodillo, están cerradas las iglesias, bueno, me arrodillo. En mi celular, en la parte del mapa, yo tengo marcado puras estrellitas de todas las capillas de adoración perpetua que hay en todo California. Entonces cuando manejo, yo sé, mira, aquí hay una, etcétera. Sé que está ahí 24 horas. Hay otras son semiperpetuas, cierran como a la medianoche. Pero tenemos que empezar a decirnos la verdad. ¿Verdaderamente tú crees que está presente Jesús en la Eucaristía? Hay que decir la verdad. No. Porque si tú crees que verdaderamente Jesús está presente en la Eucaristía, en realidad, ¿cómo se puede entender que no tengamos una vida eucarística? Un amigo sacerdote contaba que una vez fue a dar unas charlas a un congreso, y en esa ciudad tenía un amigo pastor luterano, o sea, no católico. Y después de la misa se iban a ver para salir a comer. Entonces el padre celebró la misa en esa parroquia que no era suya, él estaba de visita, le pidieron que si podía dar misa ahí. Y dice el padre: yo tragué en seco, niños corriendo, personas con el celular, masticando chicles, otros viendo la revista esta de la diócesis, etcétera. Pero bueno, decía, no es mi parroquia, yo no iba a empezar a regañar ahí. Entonces, bueno, yo nomás celebré la misa y listo. Terminé, veo a mi amigo luterano, y mi amigo luterano me dice: oye, ¿me podrías decir eso de que ustedes creen que Jesús está en la Eucaristía? Le dice: tú eres pastor luterano, tú sabes lo que creemos. No, pero dímelo otra vez. Pues lo que nosotros creemos como católicos es que en la presencia de la hostia consagrada ya no es pan, sino es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor. Y su amigo le dice: qué bien lo disimulan. Mira, yo estaba atrás del pilar allá mientras celebrabas misa. Yo vi gente mascando chicle, yendo a comulgar como si fueran políticos, saludando a todo mundo. Dice: mira, si yo creyera, y ojo que este es un protestante, si yo creyera en lo que ustedes creen, iría de rodillas a comulgar. No caminando, de rodillas iría a comulgar si yo creo que en ese pedazo de pan está verdaderamente nuestro Señor. Tenemos que empezar a decirnos la verdad. No te tragues el cuento de que crees que Jesús está en la Eucaristía, porque tu actitud deja de que ya sí puedes ir a misa todos los días, ni siquiera deseas estar con Jesús en Eucaristía todos los días. Cuando estás enamorado, dime si o no, los novios se quieren ver todos los días y se acaban de ver, tienen 5 minutos que la acabas de dejar en la casa y ya están texteando. Y con el Señor, migajas. Ahí te va el domingo, Señor. Los primeros cristianos que habían recibido el Espíritu Santo perseveraban en la oración y en la fracción del pan en la Eucaristía. Y perseverar es perseverar. Creo que no me va a alcanzar el tiempo, pero bueno. Me voy a brincar muchas cosas, a ver, déjenme. Fíjate, esto lo dice un beato, el beato Charles de Foucault. Él dice que es importante e indispensable que el católico persevere en la oración
Es decir, que tenga un momento de oración todos los días. Pero ha de procurarse que esa oración, en la medida de lo posible, sea una oración eucarística. Porque estamos claros que tú puedes tener oración todos los días, como dice la Biblia. Entra a tu cuarto, cierra la puerta, y tu Señor que está en los secretos escuchará de ahí tu oración, te recompensará. Pero nosotros somos católicos. Por eso a veces yo digo, y no se vayan a ofender, esto lo digo prácticamente en todas las parroquias, a veces digo, nuestros grupos y nuestros ministerios son grupos y ministerios protestantizados. Yo estoy evangelizando, da una charla. Si alguno se quiere ir a la iglesia de enfrente protestante, ¿va a encontrar charlitas? Sí. Si vienes porque el coro toca lindo, chance, y allá hasta tocan hasta más bonito, ¿lo vas a tener allá? Abrazos, besos y apapachos, ¿los tienes aquí? ¿Los puedes tener en la iglesia protestante? También. Ahora yo les pregunto, sáquenme una iglesia protestante en donde van a encontrar la presencia de Jesús en la Eucaristía. Mira, todos los que se van de la iglesia católica, todos, puede ser porque le hicieron mala cara, porque lo convencieron los protestantes, por todos, pero todos tienen una cosa igual, todos. No he encontrado un ex católico que haya sido alma eucarística. Porque ¿quién cambia un billete de $100 por un penny? O sea, si a tu Señor, a Dios mismo lo tienes en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía, dime una sola razón para cambiarlo por otra cosa. Una sola razón. Pues bueno, este beato Carlos de Foucauld, fíjate lo que dice. La oración continua no es suficiente. Es necesario, como nuestro Señor nos enseña, que en cualquier vida, incluso en la más santamente consagrada al servicio del prójimo, dedicar cierto tiempo al recogimiento, al silencio, a la oración solitaria a los pies de Dios. Los protestantes cuando dicen en sus canciones, me rindo a tus pies, estoy delante de tu altar, pues es pura poesía. En el caso de nosotros no. Cuando estás arrodillado delante del Santísimo, tú estás, no poéticamente, verdaderamente a los pies del Señor. En ellos es pura poesía, en nosotros no. Y dice Carlos de Foucauld, es necesario tener esos momentos de la oración solitaria a los pies de Dios. Es un deber de respeto hacia nuestro Creador, de amor hacia nuestro bienamado, de obediencia a los ejemplos de Jesús y una necesidad para nuestra alma que en cualquier modo de vida necesita volverse al Señor para recibir los ríos de agua viva que necesita para vivir y cuya fuente está más que en Él. De hecho, les cuento rapidito de Charles de Foucauld. Él se fue a evangelizar al desierto y en una carta a él le gustaba ver mucho los atardeceres. Pero fíjense, aquí hay también, California tiene unos atardeceres hermosos y las montañas y todo esto, pero fíjate lo que dice Carlos de Foucauld respecto a la Eucaristía y esas cosas bellas. Dice, entre las 10 de la mañana, le está escribiendo a una persona, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, en verano hay un silencio comparable al de la noche. En este tiempo no llega a la fraternidad nadie. Dice, lo que hay de maravilloso aquí son las puestas del sol, los atardeceres y las noches. Viendo estas hermosas puestas de sol, recuerdo cuánto le gustan a usted, pues evocan la gran paz que ha de seguir en la tormenta de nuestros tiempos. Los atardeceres son tan tranquilos, las noches tan serenas, este gran cielo y estos amplios horizontes, medio iluminados por los astros, son tan apacibles y cantan silenciosamente de una manera tan penetrante al Eterno. Digo, a mí me nace, yo cuando voy manejando y veo los atardeceres y veo la belleza de California, se eleva una oración de grandeza. Pero chécate, ahí viene el garrotazo. Dice Charles de Foucauld, sin embargo, abrevio estas contemplaciones y a los pocos instantes me vuelvo al sagrario, pues hay más en el humilde sagrario. Nada es nada comparado al bien amado. Disfruta el atardecer, muy bien, pero dentro de un ratito, ni todo ese atardecer es más grande que el que está adentro en el sagrario.
Voy a terminar con una última cosa, que es ¿por qué es importante la perseverancia en la oración y en la vida eucarística? ¿Por qué? Se les ha estado hablando de que tienen que salir a servir y todo esto, pero ojo, el servir por el servir, eso se llama activismo y eso no lo quiere la iglesia. Voy a poner el ejemplo que ponía el hermano de la señora que estaba barriendo y él predicando, y les preguntó quién estaba haciendo más, y llegaron a la conclusión que los dos, entre comillas. ¿Por qué? Porque si ella estaba barriendo porque le toca barrer, porque la pusieron en eso tiene un valor, porque finalmente lo termina haciendo, pero tiene un valor humano, no tiene valor para el cielo. Igual, si yo estoy dando esta charla porque me tocaba dar, pero yo no la preparé, no llevo vida de oración, no llevo vida eucarística, más de uno puede decir, no, pero estuvo bien bonita, solamente te hice tonto porque tengo cierta capacidad de hablar y atraer tu atención. Pero puede llegar otro, a tartamudear, no decir absolutamente nada, pero tiene una vida de oración y sacramental sólida, ese va a ser más en tu vida, aunque de entrada tú no veas la diferencia y tú creas que está haciendo más conmigo. Por eso hay una diferencia entre hacer caridad y altruismo o filantropía. La caridad solamente se hace cuando estás unido al Señor, solamente. En este sentido, voy a poner nuevamente el ejemplo que pone el hermano, una persona que está barriendo y ese pequeño servicio está unida al Señor, de ahí sale todo. O les pongo otro ejemplo. Si tú estás en gracia, ¿qué es la gracia? La vida de Dios en ti. Si tú estás en gracia y ves un papelito de esos papelitos que nadie recoge, y tú vas y lo recoges y haces ese pequeño acto de servicio de recoger ese papelito que nadie recoge y ponerlo en la basura, y estás en gracia, eso tiene valor eterno, porque tú ya no son tus méritos, sino son los méritos de Dios. Entonces ese simple acto puede ser ofrecido por pasado, presente y futuro, no tiene límites. En cambio, una persona puede darle comida a los pobres, una predicación, un servicio, y no está en gracia, no es persona de oración diaria, de visita al Santísimo diaria, sacramental, es puro argüende en este sentido. Entonces, si ustedes van a salir a evangelizar, si ustedes van a salir a servir, les digo, primero esto, porque si no, estás vendiendo una mentira. ¿Cómo tú puedes hablar de que el Señor es todo cuando tú lo tienes en la Eucaristía y ni siquiera haces, deja de que si puedes, ni siquiera haces el esfuerzo de ir a misa todos los días, de adorarlo todos los días? Decía San Juan de Ávila, uno de mis santos favoritos: quien quiera ser padre o madre de almas, tiene que primero aprender a llorarlas en el secreto. A veces me da mucha tristeza de cómo vemos la pastoral nosotros. Tu hijo que estaba descarriado va al retiro, escucha una super predicación o lo que sea, y tú te desbordas en agradecimientos, gracias a este grupo, ¿verdad? Porque convirtió. Espérate, yo siempre les digo, ¿y en dónde quedan las congregaciones de clausura? Si la meta es salir a evangelizar, ponerse a hacer cosas, eso en sí mismo no lo quiere Dios. Lo quiere llevando profundidad en vida de oración y vida eucarística, porque si no, es un activismo nada más. Porque si decimos que lo verdaderamente importante es tener actividades, evangelizar, salir, tener súper organizado todo, etcétera, pues entonces los que están en un claustro, en un monasterio de clausura, nos estorban a la Iglesia Católica. ¿Qué hacen ahí? Ellos no salen a evangelizar. Ellos nomás se quedan en oración y trabajo, porque trabajan, pero siempre ahí, escondidos. Y a veces es tanta la negación de esos monjes, les menciono nomás uno, los cartujos.
Los monjes cartujos entran, el 90%, 95% yo diría, no, por ciento de todos sus días es total silencio. No va a haber solamente el fundador está canonizado de los cartujos. Ellos por regla no meten procesos de canonización, ni siquiera quieren ser exaltados por la propia iglesia. Una cosa, cuando se mueren, abren el hoyo sin féretro, nomás con su hábito, lo meten en el pozo, tapan la tumba y le ponen una cruz sin nombre. Ellos tienen sus cementerios en sus monasterios, a menos de que tengan una excelente memoria, sabrán dónde está cada uno, porque si no, imagínate, si estos viven así, tan olvidados de sí mismos, ¿cuántos podrán y cuántos se me han acercado después de una charla? ¡Ay, qué bonita está la charla! Eso no lo van a escuchar los cartujos, no lo van a escuchar las carmelitas descalzas, no lo van a escuchar las adoratrices, no lo van a escuchar las monjas clarisas de vida contemplativa, no lo van a escuchar. Y sin embargo son pulmones, son corazones que están irrigando la sangre ahí. Cuidado con creer que tú estás haciendo bien las cosas simplemente porque haces muchas cosas por el Señor. Termino con una cosa que dice el cardenal Sara en un libro que se llama La fuerza del silencio, que es reciente. Dice, en la iglesia, sin subestimar la obra de los misioneros y el mérito de su sacrificio, es decir, los misioneros, como yo, misionero laico, lo que hacen ustedes también en sus grupos, vale mucho. Entonces está diciendo, no los estoy despreciando, pero les voy a decir una verdad mayor, dice el cardenal Sara. En la iglesia, sin subestimar la obra de los misioneros y el mérito de su sacrificio, los monjes y las monjas representan la máxima fuerza espiritual. Los contemplativos son la principal fuerza evangelizadora y misionera. Paro aquí. ¿Ustedes saben quiénes son los patrones de las misiones? Los santos que son patrones de las misiones. Uno es San Francisco Javier, que sí fue misionero, anduvo por la India y todo. Y la otra es Santa Teresa del Niño Jesús, una monja de clausura de 24 años, que nunca salió de su monasterio, es patrona de las misiones, porque entendió esto. Los contemplativos son la principal fuerza evangelizadora y misionera, el órgano más importante y más valioso que transmite la vida y mantiene la energía esencial de todo el cuerpo. Dios elige a personas a las que confía la misión de consagrar su existencia a la oración, a la adoración, a la penitencia, al sufrimiento y a los sacrificios cotidianos aceptados en nombre de sus hermanos, para gloria de Dios, a fin de completar en su carne lo que le falta a los padecimientos de Cristo, en bien de su cuerpo, que es la iglesia. Y bueno, sigue más, pero ya se me acabó el tiempo. ¿Qué quiero llegar con conclusión con esto? Por ejemplo, cuando me toca dar charlas a evangelizadores, a predicadores, todo, yo les digo, miren, no nos echemos mentiras. Si tú no tienes vida eucarística todos los días, si no tienes vida de oración todos los días, si tú no estás padeciendo por las almas secretamente, lo tuyo es un ministerio que prostituye el evangelio. Eres un vendedor del evangelio nada más. Si yo creo que estoy haciendo grandes cosas por el Señor, por esta charla que están escuchando, por todas las charlas que tengo en mi website, por todo lo que hago, eso es la punta del iceberg. Si yo no estoy padeciendo y sufriendo por la causa del Señor y por las almas de ustedes y los demás en secreto, en silencio, si yo no estoy teniendo vida de eucarística todos los días en secreto, yo estoy simplemente siendo un funcionario del evangelio. Un funcionario del evangelio. Por eso, muchas veces cuando una señora que sé que es una persona de vida eucarística diaria, de oración frecuente, que ama al Señor, que va a la oración no para sacarle milagritos, sino para amar al Señor, para consolarle, y tiene un hijo descarriado, y después de este retiro se ve tocada y me viene y me agradece, no señora,
Yo lo único que hice fue poner la cereza en el pastel. El pastel lo hicieron sus lágrimas, lo hizo su perseverancia en la oración, lo hizo todo lo que usted ha padecido y sufrido en silencio, calladita, no haciéndole chantaje a su hijo para que le tenga lástima a su hijo. Mira cuánto me hace sufrir, hijo. No, se fajó bien las faldas y fue fiel al Señor usted, y en silencio, y vida eucarística diaria, y no estuvo mendigándole cariño a su hijo o a su esposo, etcétera, sino fue fiel al Señor. Eso es el pastel, eso lo ha hecho usted, no lo he hecho yo. Yo lo único con mi predicación, con mi evangelización, si bien me va, estoy poniendo la cereza en el pastel. Todo el pastel lo hizo usted en el secreto, unida al Señor. La fuerza está ahí. La fuerza está ahí. En fin, se me acabó el tiempo. Nomás, ¿quién es el que lleva el tiempo? Porque quiero preguntar, no sé si me dan 5 minutitos más, ¿sí? Porque quiero leerles, para cerrar la charla, un aviso de lo que estamos pasando. Yo creo que los tiempos se van a poner peores. Ya no me da tiempo para explicarles todo, nomás les estoy avisando, las cosas se van a poner peores. Por eso requerimos no una fe infantil, sino una fe verdaderamente fuerte. Y sugerencia, opinión mía, en todo lo que yo he analizado, es de que nuestra fe tiene que irse preparando a ser vivida en sequedad, en soledad. ¿A qué me refiero? Es fácil venir cuando tú sientes bonito. Pues yo te digo que solamente por los tiempos que vienen van a perseverar solamente los que llaman al Señor, aunque no lo sientan, aunque no lo vean. Y hay que irse preparando para eso. Hay 2 tipos de noches: la noche de los sentidos y la noche oscura. Todos los santos pasan por ellas. Solamente algunas se alargan más, algunos se mueren inclusive con esa. La noche oscura es lo más fuerte. La noche oscura es una ausencia sensible completa de Dios. No sientes a Dios, tu cabeza no puede creer en Dios, entra como tu fe en una oscuridad completa. Pero está Dios ahí. Y eso lo viven los santos, ¿por qué? Porque es el paso en donde dices: tú me has demostrado tanto amor, ahora te voy a meter en esta noche para que ya te termines de pulir. Ahora con esta noche tú me vas a amar por mí mismo, por nada más. Y Madre de Teresa de Calcuta pasó por esta noche 10 años, no 5 minutos, por 10 años. Madre de Teresa de Calcuta ni sentía a Dios, ni entendía lo del cielo. ¿Y sabes cuándo nos enteramos? Cuando empiezan a hacer su obra de beatificación, porque eso solamente lo supo su director espiritual y el obispo. Les pedí estos 5 minutos para nada más leerle la carta que escribe, una de las cartas. Cuando está pasando esa noche oscura, su director espiritual le dice: a ver, dígame, cuénteme para saber qué tan profunda es. Y la Madre Teresa de Calcuta le dice: pero es muy doloroso, no puedo. Entonces le dice el director espiritual: ok, vamos a hacer una cosa, escríbale una carta a Jesús, y aunque diga cosas muy fuertes, dígaselas al Señor. Fíjense, termino nomás leyéndoselas para que vean la madurez a la que estamos llamados. Ella le escribe a Jesús, y con eso termino: Jesús mío, desde mi infancia tú me has llamado y me has guardado para ti. Y ahora, cuando ambos hemos tomado el mismo camino, ahora Jesús, yo voy por el camino equivocado. ¿Cómo se da estar sintiendo ella? Dicen que la gente en el infierno sufre un dolor eterno por la pérdida de Dios. ¿Resistirían todo ese sufrimiento si solamente tuviesen un poco de esperanza de poseer a Dios? En mi alma siento precisamente ese dolor terrible de pérdida, de que Dios no me quiere, de que Dios no es Dios, de que Dios realmente no existe. Madre Teresa de Calcuta está diciendo eso. Está siendo honesta. Muchos ateos, cuando sacaron esta carta y otras cartas, empezaron a sacar en YouTube: la Madre Teresa era atea, mira, lo dice así. Pero curiosamente no ponen el final. Se los voy a leer el final, que es lo más bonito, ¿eh? Pero aquí la Madre Teresa lo que está experimentando es: no existe Dios. Y nadie se enteró porque ella siguió sirviendo siempre igualito. Nadie se olió que ella se estaba pasando por esto. Dice Madre Teresa: Jesús
Por favor, perdona mis blasfemias, se me ha dicho que escriba todo. Esa oscuridad que me rodea por todas partes, no puedo elevar mi alma a Dios, no entra luz alguna ni inspiración en mi alma. Hablo del amor a las almas, del amor tierno a Dios. Las palabras pasan a través de mis labios y anhelo con profundo deseo creer en ellas. ¿Para qué trabajo tanto si no hay Dios? Si no hay Dios, no puede haber alma. Si no hay alma, entonces Jesús, tú tampoco eres verdadero. Cielo, qué vacío. Ni un solo pensamiento del cielo entra en mi mente, pues no hay esperanza. Tengo miedo de escribir todas las cosas terribles que pasan en mi alma, te deben herir. En mi corazón no hay fe, ni amor, ni confianza. Hay tantísimo dolor, el dolor del anhelo, el dolor de no ser querida. Quiero a Dios con todas las fuerzas de mi alma y sin embargo, allí entre nosotros hay una terrible separación. Aquí hay una mala traducción, porque ya le ponen aquí, ya no rezo más. Si la Madre Teresa hubiera parado de rezar, dijeron, a esta le pasa algo. Lo que quiere decir cuando ya no rezo más es, ya no tengo la experiencia de la oración. Y lo van a ver. Dice, ya no rezo más. Pronuncio las palabras de las oraciones comunitarias, es decir, seguía orando, y hago todo lo posible para sacar de cada palabra la dulzura que tiene que dar, pero mi oración de unión ya no está ahí. Mi alma no es una contigo, y sin embargo, cuando estoy sola en las calles, te hablo durante horas y mi anhelo por ti. Qué íntimas son aquellas palabras y sin embargo tan vacías porque me dejan lejos de ti. La obra no contiene alegría. ¿Cuántos de nosotros servimos porque nos sentimos alegres? Ella por 10 años vivió así. La obra no contiene alegría, ni atracción, ni celo. Recuerdo que le dije a la madre provincial de su antigua congregación que dejaba Loreto por las almas, por una sola, y ella no podía entender mis palabras. Hago todo lo que puedo, me desvivo, pero estoy más que convencida de que la obra no es mía. No dudo que fuiste tú quien me llamó con muchísimo amor y fuerza. Fuiste tú, lo sé. Es por esto que la obra es tuya y eres tú incluso ahora, pero no tengo fe, no creo. Jesús, no permitas que mi alma sea engañada ni me dejes engañar a nadie. En la llamada tú dijiste que tendría que sufrir mucho, 10 años. Ya sería muy largo explicarles, ¿verdad? Pero ella escuchó la voz del Señor, pero ella nunca se creyó que esos 10 años iban a ser de noche oscura. Ella se dijo, bueno, 10 años, pues entre los pobres me voy a enfermar, etc. 10 años, Jesús mío, tú has hecho conmigo según tu voluntad y Jesús oye mi oración. Y esta es la última parte de la carta. Agárrense bien para que no se vayan a caer. Después de este dolor de la noche oscura que está teniendo Madre Teresa, fíjate cómo termina. Evidentemente este pedacito no lo quisieron poner los ateos, ¿verdad? Nomás agarraron cuando Madre Teresa dice, no existe Dios. Fíjate cómo termina Madre Teresa. Después de esta experiencia, no siente a Dios, no hay un pensamiento de cielo, hay una oscuridad completa en su fe. Dice, y Jesús oye mi oración. Si esto te complace, si mi dolor y mi sufrimiento, mi oscuridad y mi separación te dan una gota de consuelo, Jesús mío, haz conmigo lo que tú desees, el tiempo que tú desees, sin una sola mirada a mis sentimientos y dolor, te pertenezco. Imprime en mi alma y mi vida los sufrimientos de tu corazón. No te preocupes por mis sentimientos, no te preocupes ni siquiera por mi dolor. Si mi separación de ti lleva a otros a ti y en su amor y su compañía encuentras alegría y placer, entonces Jesús, estoy dispuesta con todo mi corazón a sufrir lo que sufro, no solo ahora, sino por toda la eternidad, si esto fuera posible. Jesús, tu felicidad es lo único que quiero. Por lo demás, por favor no te molestes. Incluso si me ves desmayar de dolor, es mi voluntad. Quiero saciar tu sed con cada gota de sangre que tú puedas encontrar en mí. No me permitas que te haga daño de ninguna manera. Quítame el poder de herirte. De corazón y con toda el alma trabajaré por las hermanas, porque son tuyas, todas y cada una son tuyas. Te suplico solo una cosa. Mándame tu unción, tu liberación, tu sanación. No, fíjate. Te suplico solo una cosa. Por favor, no te preocupes por volver pronto. Estoy dispuesta a esperarte toda la eternidad. Y firma tu pequeño. A este nivel estamos llamados. A este nivel estamos llamados y nos estamos quedando en una espiritualidad infantil, que les digo, no es mala. Déjensela para los que están comenzando.
Pero es grave y nos surge por los tiempos difíciles que vienen ver que la mayoría de católicos que llevamos ya varios años no tengamos este nivel de fe, este nivel de oración, este nivel de unir sus padecimientos a los padecimientos del Señor. Si no empleamos tiempo en esto, nos van a agarrar desprevenidos y nos va a llegar el trancazo y se nos va a acabar la fe. Por eso, yo sé que a muchos no les cae mucho la manera de cómo evangelizo, pero yo tengo en mi conciencia el deber de decirles a ponerse las pilas sobre esto. A ponerse las pilas sobre esto, ¿ok? Gracias por darme un poquito más de tiempo.